Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Ha transcurrido un mes de este año 2026. Estamos sobre la unidad número 4. En este día vamos a comenzar. Hay 4 lecciones para cerrar este mes y terminar la guía que estamos manejando. Hoy vamos a cambiar de dirección. Estábamos hablando sobre la vida del Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a hablar acerca de los padres y los hijos. Lección número 22 del 1 de febrero del 2026. Cómo la Biblia describe que debemos de enseñar la verdad de Dios en nuestros hogares. Voy a invitarle a que incline su rostro, oramos a Dios y así continuamos en esta mañana con la orden de escuela dominical. Padre Celestial, en esta hermosa mañana te agradecemos una vez más la oportunidad que nos das de estar aquí en esta mañana. Agradecidos y contentos por la oportunidad que nos das de entrar por las puertas de este templo, por nuestro propio pie y venir a los atrios tuyos con alegría. Te agradecemos desde el fondo de nuestro corazón porque estamos aquí parados, no porque seamos buenos, sino porque la verdad de tu palabra lo describe, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Hay quienes no se levantaron en este día y hay quienes partieron a la eternidad, pero nosotros estamos aquí por tu misericordia y por tu gracia. Ayúdanos a administrar el tiempo en este lugar y que la palabra tuya no sea palabra muerta y la estancia aquí en este lugar no sea tiempo perdido, sino que tu Espíritu que dio la palabra, ese mismo Espíritu en esta mañana, hable a nuestras vidas y nosotros podamos recibir la verdad de tu palabra y más allá de recibirla, llevarla a la práctica. Desde el fondo de nuestro corazón te agradecemos la libertad que nos das de abordar la verdad de tu palabra. Hay lugares alrededor del mundo en el cuales no tienen la libertad que tenemos nosotros de abordar la verdad de tu palabra, de anhelar la presencia tuya, pero aún así esos hermanos que están en esas condiciones anhelan y reciben la presencia tuya. En el nombre de Jesús, nuestros hermanos que a través de las redes sociales nos acompañan, sé con ellos a través de tu Espíritu, y tu Espíritu también esté con nosotros. Ayúdanos a sobrepasar el espíritu, Señor, del letargo, de sueño. Es posible que la estancia en este lugar haga un impacto tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos y te agradecemos todo lo que haces en favor de nosotros. Ocupe su lugar, hermano, en esta mañana. 4 lecciones en esta mañana. Vamos a comenzar. Enseñar la verdad de Dios en el hogar. Se titulan la responsabilidad de los padres hacia los hijos, la responsabilidad de los hijos hacia los padres y cómo debemos de ver desde el punto de vista bíblico cómo es el Padre Celestial y procede el Padre Celestial con todos sus hijos, que es el modelo que las Sagradas Escrituras describen para nosotros poder tener una idea de qué es lo que Dios quiere. Enseñar la verdad de Dios en el hogar, dice la verdad central: los padres deben vivir según las Escrituras y comunicar la verdad de las Escrituras a sus familias. Una vez más, los padres debemos de vivir según las Escrituras y comunicar la verdad de la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia. El versículo clave lo habla el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo elogia a Timoteo y le dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, después de que fuimos salvos, todos nosotros necesitamos la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, te pueden hacer sabio
para la salvación que has recibido por la fe que es en Cristo Jesús. De modo que durante las próximas semanas, dice el comentarista, estudiaremos lo que dicen las Escrituras sobre la relación que debe de haber entre padres e hijos. Pero dice una cosa que quiero recalcar en esta mañana. Debemos de aclarar desde el principio que no estamos hablando en estas lecciones, o no hablaremos acerca solamente de padres biológicos. Dice, todos tenemos influencia en las generaciones venideras, y con esa influencia viene la responsabilidad de estructurarlos y enseñarles la verdad de Dios. Por eso, cuando decimos padres, nos estamos refiriendo a los padres biológicos, a los padres adoptivos, a los padres de crianza y a los padres transitorios y a los padres espirituales. Si usted ya no tiene hijos bajo su cobertura, le aseguro que va a tener nietos. Si usted no tuviera nietos, ninguna de ambas partes, usted puede ser un padre o una madre espiritual. O lo puede ser biológico, lo puede ser a través de los nietos y lo puede ser en el ámbito espiritual. De todas maneras, tendremos nosotros a nuestro alcance una influencia con los demás, con las generaciones venideras. ¿Para qué sirve la Escritura desde el punto de vista del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16? La primera palabra que él describe en ese versículo, ¿cuál es? Hay varias más. ¿Cuál sería? ¿Para qué es útil la verdad de la palabra de Dios? Según segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16, ¿para qué es útil la palabra? Para enseñar es lo primero que dice. Después dice para redarguir, que es lo mismo que confrontar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, dice el verso 17, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Toda obra que usted quiera emprender, y más dentro de las cosas de Dios, necesita la dirección de la palabra de Dios. De modo que lo que vamos a ver en estas lecciones que vienen es cómo Dios dice que debemos de conducirnos con nuestros hijos. Hay quien, dice el escritor, que hay una autora estadounidense llamada Jill Churchill, que escribió en una biografía o en un libro, dice, no hay forma de ser un padre perfecto, y hay 1,000,000 de formas de ser un buen padre. No habremos padres perfectos en la vida, pero sí tenemos un manual para nosotros dirigir a nuestros hijos. Escuché una vez a alguien decir que no hay un libro en la vida que nos enseñe a educar a nuestros hijos. Pero sí lo hay. Hay 66 libros de la verdad de la palabra de Dios. De modo que Proverbios 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño, al que tenemos que educar, al que tenemos que disciplinar, al que tenemos que enseñarle las verdades de la palabra de Dios. De modo que Proverbios 13:24 dice que el que retiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Por qué? Porque también dice el proverbio que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección
lo va a alejar de Él. De modo que enseñar la verdad de Dios en el hogar es algo que nosotros debemos de mirar. Ahora, en esta mañana no tratamos de evidenciar a nadie ni de hacer sentir mal a nadie. Se trata de abordar lo que la verdad de la palabra de Dios dice en el tema de enseñar la verdad de Dios a los hijos, y comienza desde el hogar y comienza con nosotros, los padres. Salmo 127, verso 3 dice: herencia de Jehová son los hijos. Mis hijos y sus hijos y sus hijas son una herencia de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. De modo que la Biblia nos enseña cómo debemos de nosotros desenvolvernos como padres. Y la enseñanza de los hijos en todos los ámbitos, en el ámbito secular y en el ámbito cristiano, comienzan en el hogar. En la escuela secular nos los va a educar para que ellos tengan una cosmovisión de cómo vivir en este mundo, cómo comportarse. Pero para enseñar las cosas de Dios, para que les enseñen las cosas de Dios, las cosas sagradas de Dios, por eso tenemos la Biblia, y nosotros como padres tenemos la responsabilidad. Ahora, si llegó usted a los caminos del Señor con su familia ya grande, lo único que puede hacer usted es aplicarse lo más que pueda a enseñar la verdad de la palabra de Dios. Yo trato de modelar lo que dice la palabra en mi hogar antes que afuera. Enseñarles la verdad de Dios, Deuteronomio 6, verso 1 en adelante. Enseñarles a temer al Señor. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Moisés está hablándole al pueblo de Israel, a la nueva generación que había nacido en el desierto. Los que salieron con él desde el capítulo 12 del libro del Éxodo hasta que él está hablando, ya todos habían quedado en el desierto. Nada más está él, está Josué, está Caleb, de los que salieron. Moisés está hablando a una nueva generación y no les está dando otra ley. Les está trayendo a la memoria lo que Dios le dijo desde el capítulo 19 del libro del Éxodo 20 en adelante, donde él recibe la ley, donde él recibe la ordenanza de levantar el tabernáculo. Les está a ellos repitiendo. Y les está hablando y les está diciendo: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice: esto es lo que Dios me dijo que hiciera, que les enseñara y que les mandase, que tuvieran en mente siempre lo que significa la verdad de la palabra de Dios, la ley. Cuando dice: estos pues son los estatutos y decretos que yo te mando, está hablando de la ley. Pero la ley, si usted estudia en el panorama de la ley en el Antiguo Testamento, se dará cuenta que la ley por lo menos tenía tres aspectos. Abordaba el aspecto civil, la forma de gobernarse, la forma de conducirse, el aspecto civil, el aspecto ceremonial, que eran los sacrificios, que era lo que hacían los israelitas, que Dios les establecía que deberían de sacrificar un animalito delante del sacerdote, y el sacerdote estaba entre Dios y ellos. Ese era el aspecto ceremonial. Y el aspecto moral. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 17, que comienza su ministerio y dice:
No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a desintegrarla, ni he venido a soltarla, he venido a cumplirla. De modo que lo que Jesús hace cuando Él aparece es que Él, el aspecto ceremonial de la ley, Él lo cumple. Y ya no tenemos que acercarnos a Dios por medio de un sacerdote terrenal y sacrificar un animalito. Él quitó esa parte, la cumplió, la ley ceremonial. Él es el sacrificio perfecto, Él es el sumo sacerdote, Él es el que nos hace libres. El aspecto moral en aquel tiempo existía y existe ahora de la ley. Porque de ahí en adelante, si usted sigue leyendo, Jesús dice: oíste que fue dicho, no matarás. Y si en el Antiguo Testamento para ser culpable ante la ley tenía uno que matar literalmente a una persona, si viviéramos en ese tiempo, de Jesús para acá, solamente con que nosotros, uno contra otro, hermano contra hermano, pensemos en nuestro corazón mal y lo aborrezcamos, ahora somos culpables delante de Dios. Nada más con esa acción. ¿Quién sabe cuántos de nosotros cómo estaremos parados delante de Dios a hoy en día? Por eso hay quienes dicen, he oído decir, no, en el Antiguo Testamento era más fácil vivir y cumplir la ley de Dios. No han analizado lo que la Biblia dice en realidad. Porque si el enojo dura en mí y en usted, entonces somos culpables delante de Dios. En el Antiguo Testamento, para adulterar y ser culpable de adulterio, un hombre casado tenía que meterse literalmente con una mujer para ser culpable delante de Dios y ante la ley. Ahora en el Nuevo Testamento, cuando dice Jesús que si codiciamos a una mujer más allá de la segunda mirada, somos culpables delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros adulteraremos virtualmente? ¿Y cómo estaremos delante de Dios? De modo que cuando Moisés dice, oye Israel, estos pues son los estatutos y decretos que Jehová Dios manda para que tú los tengas en mente y los pongas por obra, y me dijo que yo se los enseñara. ¿Para qué? Para que les enseñemos nosotros la verdad de Dios a los hijos, enseñarles a temer. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 3. Moisés le dijo al pueblo que escucharan atentamente los mandamientos de Dios. Por eso dice, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra los mandamientos de Dios, no solo las órdenes a los padres, a los abuelos de Israel, a temer al Señor y guardar sus decretos, sino que también se les ordena enseñar obediencia y reverencia a hijos, a nietos, a bisnietos, a tataranietos y a toda la línea que nosotros podamos, en que nosotros podamos influir. Verso 2 y verso 3. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, el Padre, tu Hijo, y el hijo de tu hijo, el nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que tus días sean abundantes sobre la tierra. Y el verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, los estatutos, la ley, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aunque no estamos sujetos a las mismas leyes que los israelitas, dice el comentarista, el principio es el mismo, el de escuchar a Dios, el obedecer sus mandamientos, todavía se aplica a nosotros y a nuestros hijos. Al igual que los israelitas, nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos, debemos de temer al Señor nuestro Dios
durante toda la vida, como explica la verdad de la palabra de Dios. Todo, perdón, todo comienza por nosotros, hermano. Los hijos de nosotros no van a aprender las cosas de Dios fuera de nosotros y fuera de la iglesia. En la escuela no le van a enseñar las cosas de Dios. Es más, si es posible, se las van a quitar y les van a tratar de colocar otra visión, que es lo que estamos viendo en este mundo en el cual vivimos. Y si usted no lo entiende de esa manera, entonces no entiende lo que la verdad de la palabra de Dios describe. Por eso todo comienza porque nosotros enseñemos a nuestros hijos en nuestros hogares, cuando nosotros tengamos la oportunidad y cuando nosotros nos apliquemos. Pero todo comienza por nosotros. Todo comienza por una responsabilidad. Ahora, si nosotros instruimos a nuestros hijos y hacemos todo lo que Dios colocó en nuestras manos y en determinado momento ellos salen del hogar y cambian de dirección, entonces usted y yo ya no tenemos qué hacer, ya no podemos hacer nada, porque hay que entender el orden también en el cual vivimos en la sociedad. El niño y la niña, el joven están bajo nuestra cobertura, en nuestra tutela, mientras estén en la casa. Saliendo de la casa nosotros ya no tenemos autoridad sobre ellos y ya cuando son mayores de edad menos. Porque ante la ley ellos son autosuficientes, aunque no lo sea en algunos casos, para dirigir su vida. Y si usted se rebela en contra de la ley terrenal, entonces se va a meter en un problema. Y me voy a meter en un problema. De modo que es algo que nosotros debemos de darle gracias a Dios, que estamos dentro de una iglesia, dentro de una congregación, que estamos de parte de Dios teniendo dirección para trabajar con nuestros hijos, para influir a nuestros hijos, para influir a nuestros nietos, para influir a nuestra familia. Que si así me conocen mis hijos, que así me conozcan mis nietos y así me conozcan mis bisnietos, si es que Dios me da la oportunidad de verlos. ¿De quién soy yo delante de ellos? ¿Cuál es mi papel? Verso 4 al verso 9. Enseñarles a temer al Señor es el inciso A del primer punto, al enseñar la verdad de Dios. Enseñarles a amar al Señor. Las palabras de Moisés en estos versículos proporcionan la piedra angular de la fe judía. Estos versículos se conocen como el Shema. La palabra Shema en el hebreo significa oye o escucha. Y va más allá de las palabras que le estoy dando. Pero nada más para tener una idea, por eso se le llama, por eso Moisés dice, oye Israel. Oye Israel, escucha Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que pide Dios de ustedes, dice Moisés. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, primero, amen a Dios con todo su corazón. Entréguense a Él, israelitas, con todo su corazón. Traten de poner por obra lo que Dios dice. Por eso, cuando David en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice la escritura que se llegaron los días que iba a morir, habló con Salomón y le dice, mira, sé hombre y aplica tu vida. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha de lo que Dios dice en la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Para qué? Para que tus días sean prosperados y tu reino sea prosperado y todo lo que tú emprendas llegue a consumarse de una manera especial. No es en ninguna otra vía, Salomón, solamente a través de lo que Dios dice en su palabra, en la ley que Dios le dio a Moisés. En el aspecto civil, en el aspecto ceremonial y en el aspecto moral, no te desvíes para que te vaya bien. Las mismas palabras le dijo el mismo Dios a Josué en el capítulo 1. Moisés ya murió,
Yo te he levantado a ti como líder para que introduzcas al pueblo a la tierra que yo le dije y le juré a Abraham que le iba a dar. Yo voy a estar contigo. Nadie te va a poder hacer frente, desde el verso 5 le dice, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero ¿sabes qué? Te encargo una cosa, esfuérzate y sé valiente. Y todo lo que Moisés escribió en la ley, no te apartes ni a diestra ni a siniestra sobre el aspecto moral, el aspecto ceremonial y el aspecto civil. Y cuando tú hagas eso, entonces tu camino va a ser prosperado. En los días de nosotros es lo mismo. Los principios son los mismos. Siguen siendo los mismos. Ya no en el aspecto ceremonial, en el aspecto moral, que es el que nos rige. Si yo tengo mi esposa, bueno, pues no debo de andar buscando nada que esté fuera de lo que yo necesito y tengo en mi esposa. En el aspecto moral, porque el aspecto moral abarca los mandamientos de Dios, que esos siguen vigentes hasta hoy. Y estas palabras que yo te mando hoy, ahora se refiere a las palabras, estarán primero sobre tu corazón. Verso siguiente, y las repetirás. ¿Qué vas a repetir a tus hijos? A los nietos. Pues la palabra. Segunda carta general de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro mientras el día esclarece y el lucero de la mañana va saliendo en nuestros corazones. Es la misma palabra. Lo que se le dijo a los israelitas, Moisés, lo que Dios le dijo a Josué, lo que David le dice a Salomón, no te apartes a diestra ni a siniestra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? David le pudiera haber dicho, porque cuando yo me desvié en el área moral, entonces me vinieron aflicciones a mi vida. De modo que, estando, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Verso siguiente. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Verso siguiente. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés le dijo al pueblo, debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir uno de estos mandamientos que yo te entrego hoy, dice el comentarista, y luego les da instrucciones detalladas sobre cómo deberían de hacerlo, del verso 7 al verso 9, hablarles de Dios durante todas sus actividades diarias. Dice el comentarista que hablar de Dios durante las actividades diarias, mientras muestra a los hijos que Dios está presente en cada aspecto de la vida de cada uno de nosotros y que la palabra debe de guiarnos a todos los seres humanos que estamos bajo la cobertura de Dios, a darnos dirección, en referencia a lo que dice el verso 9. Dice que hay un comentarista que explica que lo que dice el verso 9, la palabra se traduce como marcos de la entrada de las casas, que se convertía en un término técnico que identificaba una pequeña caja que estaba en la entrada de las cajas y que contenía pergaminos que hablaban de las cosas de Dios y que se colocaban en el marco de las puertas o de las sinagogas. Nuestro amor por Dios y nuestro compromiso con sus mandamientos comienza con un compromiso personal nuestro. Pensamos en nuestro amor por Dios todos los días, incluso hora tras hora o minuto tras minuto. Si es así, en ese amor sería evidente que nuestras palabras y acciones tuvieran una reacción. Cuando nuestros hijos vean cómo nosotros decimos que amamos a Dios, cómo debe de afectar
nuestra vida. O sea, comienza con un compromiso, no nada más de decir, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Comienza con ello, pero tiene que haber una acción. Porque si mi hijo o mi hija me miran que soy cristiano hasta cierto punto, mi nieto o mi bisnieto, si Dios me presta vida y si yo no cambio la dirección, van a ver lo mismo. De modo que ¿de qué me va a servir decirles que soy cristiano y sirvo a Dios cuando mis acciones no van de la mano con lo que yo profeso ser? Entonces, la capacidad de ellos a veces rebasa la capacidad de nosotros, porque van a deducir que no concuerda con lo que yo les estoy diciendo. Testifique la bondad de Dios para terminar. Es la misma implicación. Aquí está, es un salmo atribuido a un hombre llamado Asaf, que está recordando lo que Dios habló a través de Moisés, y él lo trae en un salmo. Y dice lo siguiente, Salmo 78, verso del 1 al 4. Debemos de hablar a nuestros hijos con actos dignos de alabanza. Escucha, dice, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Hay dos palabras claves ahí. Escucha y inclina tu oído a lo que yo estoy diciendo, dice Dios. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, dice Asaf, que nuestros padres, mi padre me las contó, dice Asaf. El verso 4, y yo, que soy padre, pudiera decir, no se las voy a encubrir a mis hijos las cosas de Dios, sea en manera predicada, sea en manera cantada, sea en manera de poema, pero de todas maneras yo me voy a inclinar a enseñarle las cosas de Dios. No lo voy a olvidar, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, las alabanzas, los prodigios y su potencia y las maravillas que él hizo. Pudiera decir Asaf, me recuerdo en la mente lo que Moisés escribió en el capítulo 15, cuando Miriam, la hermana de él, se levantó y agarró un pandero y todos cantaron cuando cruzaron el mar rojo, echó a la mar al jinete y al caballo. Esas proezas, esas alabanzas, esas hazañas, yo se las voy a contar a mis hijos y a mis nietos, porque mi padre y mis abuelos me las contaron a mí. Esa es la encomienda que Dios me da, pudiera decir a Asaf, testificarles a mis hijos la bondad de Dios y recordarles las gloriosas obras del Señor y sus impotentes maravillas. Y que nosotros, hermana, no dejemos de contarle a nuestros hijos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. A mí me levantó de la misma muerte, a mí me libró de esto, a mí me dio aquello, a mí me ha sacado y me ha traído hasta aquí. Pero que no se nos olvide contarles las maravillas, los prodigios y los milagros que Él ha hecho. Dios les bendiga esta mañana. ¿Cuál es el modelo de la familia bíblica para que se pueda enseñar a los hijos, hermano Flores? ¿Qué es el rol del padre cristiano? Enseñar, el padre ejemplar. ¿Qué es el rol de la madre? ¿Y qué es el rol de los hijos? Ok, eso es lo que está faltando hoy en día.
Porque muchos en esta mañana sabemos, los padres cristianos saben que es el día del Señor. ¿Dónde están? Algunos ya, porque los hijos trabajan, los ponen en el altar del Dios dólar. Váyanse a trabajar, no vengan a la iglesia. Y con el permiso de los padres cristianos. Y luego si la madre y el padre están en combate porque los dos quieren dirigir, ahí agarra ventaja a los hijos. Ese es el problema por tanto fracaso que hay en las familias cristianas hoy en día, que los padres no toman su rol como la Biblia les dice, que las esposas no se someten a los hijos y están constantemente luchando con el padre por regir la familia, dar su modo de ella. Y los hijos que ven ese combate, ellos dicen, yo no tengo que hacer nada. ¿Cuántos de nuestros hijos están dormidos ahorita trabajando? Eso vamos a dar cuenta a Dios. Vamos aquí al segundo punto y como dijo el hermano Barrera, no estamos para hacer a nadie enojar aquí. ¿Okay? Nomás vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y yo solo tengo el modelo de cómo me dirigió mi papá a mí. Solo que es todo lo que puedo compartir, el modo que a mí me dirigieron un padre cristiano, una madre cristiana en un hogar cristiano. Y vamos al segundo punto de la parte número 2. Testifique de la bondad de Dios. Cuéntelo para que lo recuerden. El hermano estaba en el Salmo 78. Vamos al versículo 3. Salmo 78, 3. ¿Qué dice? Okay. Salmo 78, 3. Dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros, ¿quién? Nuestros padres nos las contaron. ¿Cuántos de nosotros les contamos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántos tomamos el tiempo para decirles lo que Dios ha hecho? Aquí es lo que está recalcando. Y muchas familias transmiten su historia y a mí también, hermanos, en el lado del lado de mi mamá, mis abuelos en el lado de mi mamá venían de Irlanda. Por eso a mí me mira prietita, con ojos oscuros y pelo oscuro, pero parte de la familia de mi mamá era güera, ojos azules, altos, güeros, porque venían de Irlanda. Ella tiene fotos ellos vestían diferente que nosotros estamos en puesto, porque parte de su familia venía de peregrinos. Entonces, el lado de mi papá, el de mi abuelo fue de Eagle Pass, allá junto a Juárez, y pues por eso me está viendo como me está viendo a mí, por mexicana. Entonces, eso nos contaban a nosotros. Papá me contaba que su abuela nació aquí junto a San Antonio, y si hubiera sido americana, se hubiera catalogado de Daughters of Texas, porque ella nació en esa área donde todos eran catalogados especiales, pero como era mexicana, pues no contó. Pero como quiera nos contaba que aquí en el río Colorado, así el río Trinidad, dijo mi abuelo, me contaba que andaban en los caballos, que andaban los guayines, que los ponían alrededor, venían los indios. Todo eso me transmitía mi papá, como está diciendo aquí, para que supieran nosotros algo de dónde venimos nosotros. Solo que algunos tenemos esas historias que nos transmitieron nuestros padres, y algunos aún, como digo, tengo fotos. Una abuela que era una médica, y mamá la tiene retratada alta, vestida de blanco, con un traje muy curioso, porque era doctora ella en la familia de mi mamá. Entonces, así como las familias registran y recuerdan su historia, así dice el versículo 3, que nuestros padres nos las contaron. Los israelitas debían recordar las obras que habían hecho por ellos. Dice el versículo 4, the next one, 78:4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. El salmista recordó a los lectores que Dios emitió sus leyes, se las dio a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. El versículo 5 nos dice esto, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob ahí, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Está repitiendo que nuestra responsabilidad es transmitir la ley de Dios, el testimonio de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. No olvidando, como mi padre me dijo cuando su mamá murió, y ellos estaban tan pobres que no podían ir a un doctor ni a un hospital. Dijo que se ponían bien flaquitos. Me supongo que era cáncer lo que les pegó a la mamá de mi papá, porque él tenía 7 años cuando ella murió. Y me dijo, no teníamos dinero para el doctor, pero le preguntó a mi mamá, a su papá de él, dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Dijo, dile al negrito que venga a orar por mí. Era un ministro negrito cristiano. Y eso es lo que se me quedó de que ella nunca fue a la iglesia, porque no
eran muy pobres, vivían en las pastas, vivían en lugares, en casas que encontraban y se metían ahí. Pero eso sí le dijo, dile al negrito que venga a orar por mí. Y después ella falleció y entró a la eternidad. Ese es el legado que mi papá me dejó, que cualquier cosa que aunque pobre, que aunque no tenían, era centrado alrededor de la cristiandad. Por eso tengo la obligación de seguir los pasos que él me instruyó. Seguimos aquí. Las generaciones después aprenderían que Dios es y obedecerían sus mandamientos. El salmista aquí les explicó aquí en este Salmo 78 que estamos leyendo, cómo la victoria o la derrota de los israelitas en la batalla dependía que si ellos se acordaban de Dios, que si mantenían su pacto con Él. Es lo que debemos de transmitir a nuestros hijos. Mi hijo, cuando estés en problemas, busca a Dios. Cuando te encuentres solo, busca a Dios, pídele a Dios. Él te llevará a enseñarle eso a nuestros hijos, nosotros. El salmista entendía que cada generación debía tomar su propia decisión de seguir a Dios. Y vemos un ejemplo de lo que pasó después de Josué, ¿verdad? Dice, y toda aquella generación también fueron a sus padres y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Lo dice en Jueces 2:10. Si nosotros no transmitimos esta información a nuestros hijos, ¿quién les va a decir, hermano? Si acaso no escuchan a nadie más, ojalá que nos escuchen a nosotros. Pero como dice el hermano, dijo el maestro, dijo, llega la edad que los hijos deciden qué van a hacer ellos. Y sí, llegan a la edad de madurez y no tenemos ya autoridad sobre ellos. Pero yo les prometo una cosa, si los instruimos de niños, la palabra no vuelve vacía. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo. Si nosotros de niños los instruimos, a lo mejor vienen los momentos difíciles cuando ya están más grandes, que ellos pasan por momentos difíciles en su vida y se quieren apartar o quieren ser influenciados por el ambiente que está alrededor de ellos. Pero esa palabra es más fuerte. Si nosotros se la enseñamos de niños, van a volver para atrás. Solo que es muy importante, no trate de enseñar a su adolescente la palabra, hermano, es muy tarde. A nosotros en las guarderías se nos enseña, se nos ha inculcado que los niños a la edad de 3, 4 y 5 años es donde más aprenden. Si usted no les enseñó para 3, 4 y 5 años y les quiere enseñar de 12, 13, 14, no les va a enseñar. Y es muy tarde. Ellos ya tienen formado el modo que ellos sean. So que dicen, está chiquita, tiene 10 años, está chiquita, no está chiquita. Ya sabe por unos padres que han sido sabios para entrenarla cuando estaba chiquita. Y por eso de grandes ya no se apartan del Señor. David declaró, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en el Salmo 145:4. ¿Qué va a decir la generación que sigue a la nuestra? Cuando yo pase a la eternidad, ¿qué van a decir? ¿Enseñaría yo bien a mi hijo? ¿Enseñaría yo bien a mis nietos? ¿Les daría buen ejemplo? ¿Les diría qué es lo que deben de hacer? ¿Me irán mi vida como un ejemplo que ellos pueden seguir? O a lo mejor mi vida les va a salir de piedra de tropiezo. A lo mejor dicen, no, grandma nunca iba a la iglesia el domingo. Grandma fallaba cuando quería. Grandma hacía lo que ella quería. Grandma le gritaba a grandpa. ¿Eso es lo que van a decir? Ellos van a decir lo que ellos oyen. Acuérdense, hermanos. A veces que pensamos que nuestros hijos no nos están oyendo. Quiero que sepa que nos están oyendo. Y el día que ellos necesiten combatir una batalla contra nosotros, esas palabras que oyeron de nosotros nos van a echar en cara. Solo que tengamos mucho cuidado. Seguimos aquí. La tragedia de no enseñar o transmitir nuestra fe a nuestros hijos es que varias generaciones después se apartan de Dios, se apartan de la fe. No nos atrevemos a creer que cada generación va a creer en Dios. No es cierto. Y ahorita estaba estudiando las estadísticas. Aquí en el siglo XXI, hermano, 50% de los hijos ya no sirven al Dios de sus padres. 50% de sus hijos andan buscando lugares que les favorezcan como a ellos les gusta vivir liberalmente. Y usted lo puede decir, bueno, pues es que ya es adulto. Se crió en la iglesia cristiana, ¿por qué anda buscando una iglesia liberal? ¿Será que no quiere servir a Dios del modo bíblico? Porque solamente, como dijo el hermano, tenemos un libro que es la Biblia. ¿Y qué pasa cuando buscamos un lugar liberal? Quiere decir que no queremos asistir a las enseñanzas de la palabra de Dios. Más bien queremos buscar algo que nos favorezca a nuestro estilo de vida. Y sigue aquí en la palabra de Dios. En cambio, debemos reconocer el valor de enseñar intencionalmente a la próxima generación a tener fe en Dios. Cuando miro a la hermana Saucedo con sus nietecitas, digo, qué bonito que se tomó el tiempo
para traerlas a la casa de Dios. ¿Qué mejor lugar que ellas aprendan que en la casa de Dios? Entonces ahí está como Timoteo y Loida Eunice, la abuela Loida. Los niños hay veces que reciben, no de los padres, pero reciben de los abuelos la palabra de Dios. Debemos orar constantemente por nuestros hijos, buscar momentos de enseñanza para dirigir su atención a Dios. Y debemos pensar, ¿cuándo estoy enseñando yo a mi hijo? Me recuerdo, y lo he dicho antes, cuando mis nietecitos estaban chiquitos, les gustaba quedarse conmigo. Ahora pues tan grandes, tienen sus cuartos, tienen sus cosas ya. Nomás cuando me visitan tengo el privilegio de tenerlos en casa. Pero me acuerdo cuando se quedaban conmigo, cada noche ellos sabían que tenía que enseñarles una historia en el telefoncito, historia bíblica. Grandma, you have to teach us a story. Grandma, you didn't show. Cualquier excusa para no dormirse, pero esa era la única que sabían que me detenían, que tenía que enseñarles una historia de la Biblia en el teléfono. Entonces eso es lo que uno hace, lo que puede para enseñarles la palabra de Dios. Cuanto más aprendamos acerca de Dios, cuanto más pasemos tiempo en su presencia, Él nos capacita a la próxima generación para que nosotros les enseñemos. Yo hay veces que veo a la hermana Villanueva con sus nietas que las trae también aquí. Qué precioso, hermano, que eso se les quede a ellos cuando ya no estemos. My grandma took me to church. My grandma me dijo esto. My grandma me decía el otro. Me decía la palabra de Dios. Debe de ser my dad and my mom. Pero hay veces que los padres no lo hacen y los abuelos siguen con esto. Solo que debemos de contarles lo que ha pasado en nuestras vidas, contarles las maravillas que ha hecho. Sus hijos saben cómo Dios los salvó. Su hijo sabe que lo que era usted antes. Usted toma tiempo, algún día esta semana hablaron de la palabra en su casa. Tiene su servicio de hogar. Seguimos aquí. Aquí tengo una pregunta. ¿Recuerda, hermano Carrión, y el domingo pasado que no estaba, yo le pedí una pregunta en la enseñanza? ¿Recuerda cuando usted fue salvo? ¿Y cuáles fueron algunos de los factores por el cual usted fue salvo? ¿Cuánto tiene que fue salvo, hermano? $85. ¿Y qué fue lo que lo hizo a usted aceptar a Cristo? ¿Tenía algún familiar que era cristiano? Ella. Entonces ella fue el factor principal porque usted aceptó a Cristo. Ahí está el testimonio de que hace la madre. Y ahora estando acá, no sé si su madre vivió o no, pero él sigue sirviendo al Señor. Cuando fuere niño, cuando fuere adulto, no se apartará. Seguimos aquí con parte número 3. Deje un legado de fe. ¿Qué es un legado? Es una herencia o aquello que se deja a otro, sea cosa material o inmaterial. ¿Qué legado le va a dejar a usted, a sus hijos, espiritualmente hablando? Hay veces, hoy en día hay muchos lugares donde pueden buscar la genealogía de su familia. Ancestry.com está en la televisión para ayudarles a buscar, ayudarnos. ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde era mi abuelo, mi bisabuelo? ¿De qué país originalmente? MyHeritage.com también ha ayudado a muchas personas a descubrir su pasado o encontrar a familiares perdidos. Entonces, la Biblia proporciona muchas genealogías, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Ahí en 2 de Timoteo vamos a ver 1. Pablo usó a la familia de Timoteo como un ejemplo para transmitir esta información, esta fe, esta cristiandad de una generación a otra. Ahí en su primer carta a Timoteo, el apóstol Pablo le expresó su preocupación por los judíos que tomaban demasiado serio el linaje, la descendencia. Dice, vamos a 1 Timoteo 1, 4, 5, nomás se los voy a leer, no lo busquen. Dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican de Dios, que es por fe, logias interminables. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, ¿ok? Entonces en la segunda carta de Timoteo, y dicen que Pablo estaba en la cárcel, hermano, cuando escribió esta carta. Y ya estaba para ser sacrificado. Después, esta fue la última carta que él escribió. Después lo decapitaron, Nerón lo decapitó en Roma. Pablo le dijo a Timoteo,
Doy gracias a Dios. Vamos aquí. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Oiga, esas palabras son poderosas. ¿Cuántos sirvemos a Dios con limpia conciencia? ¿Qué es limpia conciencia, hermano Barrera? Estamos transparentes delante de Él. Y Él le dice, mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. De mis oraciones noche y día le estaba diciendo. Entonces, ¿qué dice el 4? Aquí dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hay veces, hermano, que como yo cuando estaba leyendo eso me acordé de las hermanas del Canelito, como nomás nos miraba que íbamos llegando y ahí salía la hermana Fina. Esas cosas me llenan de alegría, que si hay alguien que anhelaría ver una vez más es a ella, por el trabajo que hacía, por el modo que ella nos recibía, por cómo se esforzaban por demostrarnos el amor. Donde no tenían, nos daban de lo que no tenían y se gozaban con nosotros estando allí. Entonces me supongo que aquí estaba Pablo recordándose de los buenos tiempos que pasó con su alumno Timoteo, que le dijo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Cuántas personas saben lo que es fe no fingida? Pretendo ser cristiano, pero en mi corazón de veras no lo tengo. Me gusta la palabra cristiano, mas no me gusta vivir la vida cristiana. Ahí está la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿dónde lo aprendió? De su abuela Loida y luego su madre Eunice. Y estoy seguro que también en ti. Y notablemente no dice nada de su papá, ¿verdad? Entonces, el tiempo bíblico, los padres eran más débiles o quizás estaban en el trabajo o no les interesaba tanto. No hay mucha diferencia que hoy en día. Entonces queda la abuela, queda la madre, queda la tía para cuidar de los nietecitos, de los muchachitos. Y él le reconoció que tenía la fe no fingida. Era un cristiano joven, pero había sido bien fundamentado en la sana doctrina, y Pablo le estaba elogiando por eso, la fe no fingida. Cuando tenemos una fe sincera, hermano, cuando tenemos una fe que nada nos mueve, quizás no tengamos muchas amistades, quizás nuestro teléfono nunca suena porque saben que con nosotros no hay chismes, no hay nada de eso, pero sabemos que cuando hay necesidad aquí estamos para orar, para dar una palabra cuando se les pide, cosas de esta manera. Y él le reconoció eso, trayendo a la memoria la fe no fingida. Ojalá que nosotros de veras seamos sinceros en nuestro modo de ser, porque los primeros que nos engañamos es a nuestros hijos. Ellos sí ven cómo estamos todos los días, ellos sí oyen todas las palabras que decimos, ellos sí ven nuestra manera de servir a Dios, y quizás seamos la influencia positiva o negativa en la vida de ellos el día de mañana. Dice aquí en 1 Timoteo, sin embargo, Timoteo ahí le dijo, le doy gracias a Dios de la limpia conciencia con que él sirvía a Dios. Luego Pablo captó la atención de Timoteo usando el ejemplo personal de la herencia de Timoteo. Y Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. Él estaba en la cárcel, hermano. Y cuando pienso yo, él en la cárcel y escribiendo estas epístolas tremendas, estos consejos grandes, él se estaba apurando más por el joven que quedara. Y quizás yo y mi esposo, yo sé que él se apura mucho. Dice, el día de mañana que yo no esté, él se apura hasta si falta un light bulb, una luz que esté ahí. Él toda la noche tengo que cambiar la luz, tengo que cambiar la luz. Y si algo no se oyó bien, tengo que hablar con el hermano Omar que no se oyó esto bien. Y que él siempre está preocupado. Y una de las preocupaciones es cuando yo no esté, alguien se irá a preocupar por el pueblo, alguien se irá a preocupar por lo que Dios nos ha dado. Entonces así estaba Pablo. Pablo estaba para ser ejecutado, pero estaba preocupado por su muchacho, que él había sido el mentor para Timoteo, que él había sido el que lo había aconsejado, que él había reconocido algo grande y la potencial que tenía Timoteo para seguir adelante. Y es lo que vemos nosotros los ancianos cuando vemos a nuestro alrededor. ¿Quién va a seguir?
¿Qué legado vamos a dejar? ¿Transmitirán la sana doctrina igualmente? ¿Seguirán trabajando igual? No sabremos, porque dice que cuando pasemos de nosotros no habrá memoria, pero los que quedan sí van a ser afectados por el modo de que se sirva a Dios, cómo se enseña la palabra, cómo se practique la palabra. Y Pablo le recordó a Timoteo que esa fe había habitado en su abuela y en su madre, y ahora él mismo. Pablo estaba seguro de que estas dos mujeres habían transmitido su fe a Timoteo, quien entonces servía en la iglesia de Éfeso. Allá estaba él. No sabemos si la abuela y la mamá todavía estaban viviendo cuando Pablo les mandó esta carta a Timoteo, pero él era su hijo espiritual y se preocupaba por el bienestar espiritual. Y nosotros nos preocupamos, hermano. Cuando le pregunto que no lo he visto, no es porque quiero saber lo que usted hizo, no. Es que a mí me hace falta, porque yo me apuro. ¿Estarán bien cuando no están en la iglesia? ¿Estarán recibiendo? ¿Estarán enfermos? ¿Estarán trabajando? ¿Habrá algún problema? Son lo que viene, y todo lo que nos queda es orar. Orar por cada uno de ustedes. Que Dios les ayude, que Dios sea con ustedes, especialmente cuando salen del país. Yo me preocupo mucho, y aunque yo sé que me dicen que no me apure, pero pues sé leer lo que pasa, pero cuando van y vienen digo, Dios, gracias porque trajiste a nuestros hijos para atrás. Entonces seguimos aquí, ya sea que seamos, como decía anteriormente, que seamos padres biológicos, seamos padres adoptivos o padres espiritual. También debemos de preocuparnos nosotros por las generaciones más jóvenes y alentarlas a ser fieles en la vida y en la obra de Dios que les ha llamado. Entonces, Pablo, cuando escribía de la prisión, él sabía que él ya estaba para ser sacrificado, pero él tenía un cariño, él tenía una gratitud por Timoteo, los momentos gratos que había pasado, porque hay veces, hermano, a los ancianos no les dan mucha atención, hay veces que no buscan por practicar con alguien anciano, porque piensan, pues no tenemos mucho en común, pero creo que somos los que más nos apuramos por su bienestar de ustedes, porque ya hemos pasado, ya hemos caminado esos, como dice el indio, ha caminado en los guaraches y solo él sabe en qué pasos ha dado. Solo que nosotros sabemos los que nos enfrentan a ustedes. Yo les dije muchas veces a ustedes, ríanse de sus niños, ríanse con sus bebés, acuérdense de mí cuando lleguen a adolescencia, acuérdense de mí cuando lleguen a la juventud, porque vendrán las lágrimas, y algunos ya las han pasado, porque así les pasa a todos, ya hemos pasado por todo eso. Entonces este anciano estaba recordando los buenos tiempos que pasó como mentor de Timoteo, y le estaba diciendo que se guardaba firme en la fe y que recordara lo que le había enseñado su madre Eunice y su abuela Loida. Y Pablo enfatizó que servir a Dios con limpia conciencia, porque era íntegro y era sincero ante la persecución y los malos tiempos. Tenemos que servir a Dios, hermano. No le hace que venga, no le hace cosas que vengan a nuestra vida, a nuestro alrededor, a nuestro trabajo, aún ahorita mismo en el clase de mundo que estamos viviendo. Yo siento por ustedes, yo siento por los más jóvenes. Digo, yo ya voy de salida, aunque una hermana me dice, ¿cuándo dice que se va a ir? No se va, pero como quiera, yo sé que me voy antes de ustedes. Y me apuro, ¿sabe por qué? Por lo que viene atrás. Por esto el comunismo que quieren infiltrar en este país. Está bien infiltrado ya. Están proponiéndolo. ¿Y quién lo están proponiendo? Los jovencitos. Lo que todo se les ha dado. Los más jóvenes, los de las universidades más costosas de Estados Unidos, están promoviendo el comunismo. ¿Y qué es eso? Nosotros fuimos a Cuba. Nosotros sabemos qué es darle media barra de jabón como una ración. Darle 6 huevos para todo el mes, y es todo lo que hay. Eso es lo que le está esperando a Estados Unidos, y eso es lo que la gente, los jóvenes, están proponiendo sin saber sus ignorancias. ¿Por qué? Porque 50% de ellos no conocen al Dios de la Biblia, no sirven a Dios, se han ido tras fábulas. Y ahora, ¿iba a decir algo, hermano?
Estaba escuchando yo y por eso me estoy al día para saber en qué tiempo vivimos. ¿Qué tanto como decía el hermano, las ideologías del comunismo, cómo quiere infiltrar aquí en Estados Unidos, cómo está pasando todo lo que está pasando? Parece que este año económicamente debe estar muy bien y eso va a quitar la atención del peligro en que estamos viviendo. ¿Y quiénes son los que están proponiendo el comunismo si no es la juventud? El alcalde de la ciudad de New York, un foriano, es todo lo que es. Y yo que he vivido en este país democrático toda mi vida, y al ver esto me duele decir en qué ambiente van a quedar mis nietos cuando yo no esté. ¿Qué se les va a enseñar a ellos? ¿Los irán a meter a la cárcel por ser cristianos? Porque es la primera cosa que hacen, hermano. Estas son las cosas que los jóvenes no miran. Se van tras esas ideologías y no ven lo que trae tras esos. ¿Por qué? Porque no están sirviendo a Dios. La Biblia no está siendo su modelo para vivir. Ellos están pensando en otras cosas. Seguimos aquí. Parece que Pablo estaba escribiéndonos a nosotros en el siglo XXI. Luego, seguimos aquí en la última parte. Quedan 7 minutos nomás. Okay. Vamos, una fe que nos equipa para el siglo XXI. 2 Timoteo 3:13 al 17. Okay. Los eruditas dicen que Pablo fue un mártir, posiblemente fue decapitado por Nerón en el 64 a 67 después de Cristo. Es muy probable que Pablo muriera poco después que él escribió estas epístolas a Timoteo. Y los últimos 2 capítulos de la segunda carta a Timoteo le suplica fervientemente al joven ministro de que se mantenga fiel a la enseñanza que recibió de aquellos que lo amaban, de Loida, su abuela, y Eunice, su madre, y él mismo Pablo. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí están están engañando a la gente hoy en día. ¿Con qué? Con decirles que está bien, que ya no van a subir los impuestos, que todos vamos a ganar la misma cosa, que todos les van a dar esto. Son mentiras, a nadie le da nada en gratis. Alguien va a pagar por eso, ya sea nosotros los ancianos de nuestros cheques o de lo que sea. No hay nada gratis en este mundo. No se crea de eso, jovencito. No hay nada gratis. Alguien tiene que pagar por lo que se le da. Alguien paga por lo que se les da gratis. Entonces las cartas de Pablo a Timoteo nos dan una idea de qué significa vivir con una fe valorosa frente a la muerte, como lo hizo Pablo. Y muchos de los cristianos así estamos hoy en día, hermano. Estamos escuchando tanta cosa negativa, tanta cosa que vemos, las muertes, y ahora a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. A la gente que matan, pues si hubieran estado pacíficamente en sus casas, si hubieran estado en la iglesia, no les hubiera pasado nada, pero andan causando problemas, andan allá, según ellos, protestando. ¿Protestando qué? La fe, las leyes establecidas. Si hay algo establecido, ¿por qué no obedecerlo mejor? ¿Por qué no vivir sujetos? Y los que son cristianos bíblicos, que siguen la palabra, ellos sí están sujetos a las autoridades que están, especialmente aquí, que es un país libre. Seguimos aquí. Las cartas de Pablo a Timoteo nos dan una idea de qué significa vivir con una fe valorosa frente a la muerte. Le dijo a Timoteo, a Pablo, que peleara la buena batalla. Yo les digo la misma cosa a ustedes, jóvenes: peleen la buena batalla de Dios, defiendan la fe, defiendan lo que es correcto, no se dejen llevar por lo que miran, porque los va a llevar a la destrucción. Acuérdese de mis palabras: nada es gratis. Cuando le quieren regalar algo gratis, alguien va a tener que pagar por eso. There is nothing free in this world. Someone's going to have to pay for it. No se crean de esas mentiras. Seguimos aquí. Le dijo a Timoteo que peleara la batalla. Luego él mismo dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. En vista de estos actos más atroces que hizo Nerón, además de los falsos maestros que buscaban engañar, Pablo advirtió a Timoteo que había días difíciles que venían. Y nosotros lo vemos, hermano. Nosotros vemos lo que están sufriendo en otros países. Yo escucho lo que está pasando allá en Ucrania. Cuántos miles y miles y miles de jóvenes, jovencitos como ustedes, muchachos, están muriendo cada día. ¿Por qué? Por una batalla que no vale la pena. Ahí están, y nosotros no nos pensamos lo que ellos están sufriendo. Algunas madres están perdiendo todos sus hijos por esas cosas, por esas ideologías de hombres. De veras,
llenos del poder diabólico. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí, estando en un país que estamos libres, un país que podemos alabar a Dios, un país que podemos glorificar? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Seguimos aquí. Pablo continuó del versículo, dice, vamos a ver qué dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si sus hijos fueron salvos de niños, ¿dónde están ahorita, hermano? ¿Por qué no están sirviendo a Dios? ¿Quién les dio permiso de no estar en la casa de Dios? Como dijo el hermano, cuando ellos ya son adultos, viven solos, usted ya no puede mandarlos, ellos ya se mandan por sí mismos. Pero ¿qué de aquellos que viven con nosotros? ¿Quién les da permiso para no venir a la casa de Dios? ¿Quién los entrega al altar del Dios dólar? Eso vamos a tener que dar cuenta a Dios nosotros, hermanos. Doy gracias a Dios que en mi caso, yo también trabajé cuando tenía 15 años, pero papá dijo, el domingo no trabajas porque estamos en la iglesia, y el miércoles no trabajas porque estamos en la iglesia, y el viernes no trabajas porque estamos en la iglesia. Pero él tenía con qué mantenerme, solo que él podía decir eso. Entonces yo le doy gracias por un padre que fue celoso por la causa de Dios, no solo de palabras, hermanos, sino de hechos, que hasta el último minuto, cuando él estaba enfermo el último mes, yo quise quedarme con él en la casa a cuidar, y dijo, vete a la iglesia, hay oración, me puedes hacer más ventaja que estés en la iglesia orando por mí que estés aquí. Me corrió que me viniera a la iglesia. Ese es un padre que ama a Dios, ese es un padre cristiano, un padre que me dejó un legado que es muy difícil seguirlo para mí. Seguimos aquí para terminar ya. Luego Pablo le recordó el poder del evangelio con estas palabras. Mire, como ya lo leyeron, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué es esto? Para que nosotros estemos preparados, hermanos, de ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Por medio de la palabra nos preparamos. Cuando nos separamos de la palabra, nos separamos de Dios. Cuando nos separamos de la palabra, comenzamos a hacer errores. Cuando buscamos la teología de Irene 1:1, voy tras la desviación al infierno. Es mejor quedarnos con la teología de Dios, que está desde Génesis hasta Apocalipsis, y los equipan para toda buena obra. Mientras nuestros hijos están chicos, vamos a enseñarlos, vamos a traerlos, hermanos, porque si usted trata de enderezar un árbol grande, mejor córtelo y quémelo, ya no puede. Un árbol chiquito, recién puesto, se comienza a desviar. Yo sé porque yo lo he hecho, lo saco y lo vuelvo a poner y le pongo un soporte ahí y sigue bien. Pero ya un árbol viejo que ya se desvió, ya sale como él quiere, ya no podemos hacer nada por él. Igual que los hijos, si usted no logra a instruir a su hijo ahorita que está chico, usted mismo tiene la culpa si se va al infierno, porque no hizo lo que debía de haber hecho cuando estaba chico. Que se desvíe, la palabra dice, cuando fuere viejo no se apartará, él volverá para atrás, o él buscará de una manera u otra el Dios de su padre y de su madre, porque fue algo que fue cimentado en él desde chico. Entonces aquí está otra pregunta. ¿Por qué Pablo habría advertido a Timoteo sobre los días malos que se avecinaban? ¿Por qué deberían los padres de ahora hacer lo mismo con los hijos? ¿Por qué debemos de decirle a la hermana Barrera, a nuestros hijos, que vienen malos días? ¿Por qué nosotros debemos de decirle a nuestros hijos que vienen malos días? Que días malos, y que si lo vienen, para que se preparen, para que vean que la palabra se está cumpliendo. Ya entraron todos, solo que vamos puestos de pie, y la siguiente semana la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo.